Mauricio, ¿para qué sirve un prócer? Bueno, en términos generales habría muchas definiciones, pero hay una que a mí me parece que de alguna manera lo caracteriza. Un prócer es alguien que queda fijado en un momento de la historia porque ha conseguido torcer la historia. A ver, la historia en general tiende a ser, o pasándolo a tu oficio, o una recta que se pierde en el infinito o una curva que se vuelve una calecita tonta. Gira y gira y gira. Cada tanto hay alguna crisis provocada por un prócer, por alguno, que es capaz de provocar el punto de inflexión, el lugar donde la curva cambia su sentido. Esto que iba para acá, después, ole, ese quiebre hace una fuerza extraordinaria. A veces algunos próceres mueren del esfuerzo. Otros consiguen torcerla y como San Martín, después cuando empiezan a girar para el otro lado, descubren que están metidos en un despelote y termina exiliándose en Francia. Un prócer es el que produce un punto de inflexión y siempre queda retratado en el marco de ese punto de inflexión. Una cosa que iba para un lado y de pronto arrancó para el otro. ¿Y un prócer siempre es una necesidad? Bueno, si nosotros pensamos justamente que el destino de la historia es el cambio, son una necesidad. Si vos pensás en todo caso en la historia como en una especie de venir sonso que siempre se parece a sí misma, que no tiene posibilidades de mejorarse, no harían falta los próceres. Todo sería población. De esa población emerge cada tanto, saca la cabeza cada tanto alguien que dice, esto está mal. San Martín, ¿por qué se viene de España el tipo? Le estaba yendo muy bien, tenía un cargo militar extraordinario. ¿Por qué se viene? A hacer algo además que hace rapidísimo, porque sí, la campaña de San Martín debe ser 10, no sé, 12, 15 años a lo sumo. ¿Por qué ese tipo viene? ¿Por qué hace eso? ¿Por qué saca la cabeza? Bueno, porque de alguna manera, uno puede decir porque está predestinado, porque tiene esa voluntad de cambio, porque entiende que la vida puede ser mejor, que debe ser mejor. ¿Y cuál es tu prócer preferido? A ver, una prócer. A mí me gusta Eva Duarte. Me gusta Eva Duarte por un montón de razones. Primero, por cierta espectacularidad natural que, como dramaturgo, me seduce extraordinariamente la hipótesis de alguien, primero tan cargado de contradicciones. Los que escribimos teatro sabemos que uno de los secretos que tienen los héroes, por pensar en protagonistas, son sus contradicciones. Pero por el otro lado, porque venga justamente de este mundito en el que yo como, ¿no? En el mundo del teatro, del espectáculo. Por el otro lado, porque tiene toda la imagen clásica del héroe trágico. El héroe trágico, el héroe de la tragedia es alguien que marcha hacia su destrucción. Está dominado por una pasión y sin poder salir de ella marcha hacia la destrucción. Siempre pasa lo mismo en una tragedia. Eva, uno podía verla efectivamente en esa especie de compromiso que le implica también el cuerpo en el cual ella marcha hacia su destrucción, provocando un punto de inflexión extraordinario. Primero, creando una nueva imagen de la mujer en la política, extraordinaria, notable, mostrando lo que es empoderarse y lo que es pararse frente a un mundo de hombres. Entender que a los hombres se los domina de muchas maneras diferentes. Eva en toda su historia, desde que llega adolescente hasta que muere, ha enfrentado el mundo de los hombres. Y por el otro lado, un compromiso extraordinario con una clase que de alguna manera la entroniza, la pone a ella en un lugar. Por todas esas razones es como la prócer. ¿Vos fuiste asistente de cátedra de Historia Argentina? De Historia Nacional y Popular, una cátedra que tenía Horacio González en los 70, en las cátedras nacionales. ¿Cómo llegaste ahí? Mirá, llegué así. Horacio quería hacer ilustraciones teatrales de momentos históricos y empezó a averiguar. Y yo en ese momento trabajaba con dos personas. Trabajaba con Juan Carlos Gené y trabajaba con Pino Solanas. Yo en ese momento
le escribía a Pino Solanas canciones de murga para su película Los Hijos de Fierro. Okay. Y los dos le recomendaron a Horacio mi trabajo, porque yo estaba haciendo un espectáculo que se llamaba Civilización o Barbarie, en el que había ilustraciones de momentos históricos. Entonces en realidad contrataron nuestro grupo. Nosotros teníamos un grupo de teatro y militancia, se llamaba Grupo Cumpa, todos allí amigos muy queridos. Nos contrataron para hacer esas ilustraciones. Y ahí trabajamos durante todo un año. Después. ¿Vos te esperabas ese trabajo? No, era impensable. Yo, 2 años antes trabajaba, ¿no? Un año antes trabajaba en el mercado de abasto de 3 de la mañana a 10 de la mañana. Y tenía como cierta condena establecida familiar. Por otro lado, había muerto mi viejo, habíamos heredado con mi hermano el mercado y estábamos ahí metidos. No, yo no Más lo que nada soñaba. te pregunto si esperabas que la historia argentina se metiera tanto en tu sangre y que después destilaras tanto en tu arte, ¿no? No lo soñaba, pero yo creo que aquel primer espectáculo, Civilización o Barbarie, fue Ya iniciático. tenía. Y porque de alguna manera me metió a estudiar, me obligó a estudiar. Pero curiosamente, yo había llegado a la dramaturgia desde otro proyecto, que fue escribir una obra sobre la Semana Trágica, cosa que hice muchos años después. ¿No llegaste a hacer en ese momento? Ese espectáculo llegué a escribirlo hasta la mitad, llegamos a ensayarlo y teníamos por entonces una especie de pasión empujada por un montón de cosas, entre otras las hormonas, con las cuales nos habíamos alquilado una casa en el Delta, en el Tigre, una isla, y nos juntábamos todos allí y ensayábamos y nos apasionábamos. Y ese espectáculo no se estrenó nunca, pero también me llevó a estudiar historia, a meterme en la historia, a apasionarme por ella. Luego vino Civilización o Barbarie, y en realidad de ahí en más buena parte de mi producción está vinculada a la historia. Claro. El niño argentino, a la Por eso, es como estabas destinado a ese tema. Y algo así sí lo miro en perspectiva. Sí. ¿Desde cuándo te empieza a interesar la historia? ¿De chiquito? No. ¿Qué es la historia para vos? ¿Qué es la historia argentina para vos? En principio mirada desde mi producción, desde mi vida, que es la dramaturgia, es una cantera de mitos. Es un lugar donde se crea, donde uno empieza a observar el pasado y descubre en el pasado la construcción de una figura. Una metáfora, una metonimia, una paradoja, y en esa figura está encerrada como si fuera una semilla, un mito que de alguna manera da como resultado algo posterior. Es una pequeña historia que contiene a la gran historia. Cuando uno entiende eso, leer historia, Miguel, se vuelve extraordinariamente apasionante, porque ya no es más información, ya buscas como el pescador, estás en busca de esas figuras. La sensación es, si vos me preguntás qué es la historia, yo digo, es un collar de mitos, es una sucesión de mitos construidos, observados, digo, la metáfora en todo caso siempre es una observación, observados por alguien y construidos de manera tal que vistos en su sucesión crean la narración, el relato de un momento, de un país, de un mundo. Sigo todavía leyendo historia en busca de esos mitos. ¿Y qué es la Argentina? Uy, ahí. La Argentina es un lugar extraordinariamente lleno de contradicciones y por lo tanto apasionante. Los lugares que no las tienen, así como yo te decía recién, Eva Perón, mujer contradictoria, yo digo, la Argentina, país contradictorio, espacio contradictorio, historia contradictoria, y por lo tanto dinámica. Lo que tiene de extraordinario la Argentina justamente es esa condición dinámica dada por sus contradicciones. Y a mí me parece que eso, a pesar de que alguien puede verlo desde el punto de vista negativo, yo lo veo desde el punto de vista positivo, porque yo creo que en la contradicción está el cambio. Los que hacemos dramaturgia sabemos que para que haya un cambio debe haber una contradicción. Algo dice contra, eso es la contradicción, decir contra. Bueno, yo creo que nuestro país, cuando termine de encontrar su identidad, que me parece que es lo que de alguna manera nos está faltando todavía,
Creo que tenemos tiempo por delante porque somos extraordinariamente jóvenes. Pese a la Argentina es un país como República Argentina, 200 años. Vivía mi tatarabuelo. ¿Y vos tenés casi familiar. ¿Vos tenés alguna idea de cómo es la forma de esa identidad? ¿La definitiva o por lo menos la consensuada, la que buscamos? No me lo podría imaginar, porque en todo caso lo que hay es fases en lucha. Las fases en lucha que tienen que ver con cierto lugar, con cierto coloniaje que de alguna manera imprime formas en cierta clase, cierto lugar de dominación, cierto lugar contradictorio que ocupan los pueblos originarios y que de alguna manera en este momento están tomando una fuerza nueva. Es imposible mirarlo. Digo, todo lo mirás desde el momento en el que lo estás diciendo. Si yo esto lo estuviese diciendo hace 30 años, no hablaría de la misma manera de los pueblos originarios. Hoy está pasando algo con eso, donde se reivindican derechos a la tierra, donde se reivindican... Como con la mujer. Como con la mujer, exactamente. Exactamente lo mismo. Entonces, esa condición dinámica también impide de alguna manera pensar cómo va a ser. Yo sí puedo pensar como quisiera que fuese, ¿no? Como quisiera que esa identidad se conformase en algo absolutamente propio y sin dependencia. Y acá empezamos a hablar de economía y todo se complica. ¿Y cuál te parece el hecho más gracioso de la historia argentina? Bueno, en mi gusto por el grotesco y por lo patético, ¿no? Bueno, por ejemplo, ciertas formas del poder a principio de siglo, cuando la oligarquía agroexportadora llegaba a gastar el 20% del Producto Bruto Interno en viajes al exterior, en viajes a Europa, donde la plata se dilapidaba de una manera patética, sí, y entraban al país, se traía, se exportaban calorías y se exportaban calorías y se importaba decoración. claro. Grandes obras de arte a veces que están hoy en los museos y que nadie sabía muy bien qué valor tenían, salvo el decorativo, y que duraban a veces en las mansiones lo que duraba que la señora o el señor se aburriese de esa decoración y saliesen a buscar nuevas cosas. Ciertas formas de la incultura que han tenido las clases poderosas, por ejemplo, siempre me ha parecido como muy cómico mirar eso, ¿no? Poder, dinero y cierta brutalidad expresa. Más allá, haciendo la aclaración naturalmente, que también las clases altas han dado cultos. También han aparecido grandes escritores y escritoras, que también ha dado alazo campo. Pero en líneas generales me parece que lo que se ve es ese estado de incultura. Vos escribiste una obra sobre Abel y Caín. Si tomamos eso como referencia, ¿los unitarios y federales serían nuestros Abel y Caín de la historia argentina? Lo serían. Lo difícil es atribuirle los valores característicos de cada uno, pero hay cierta asimilación posible. Bueno, en realidad, el mito de Caín y Abel no es otra cosa prebíblica que el enfrentamiento entre dos grandes maneras de entender la vida, nómades y sedentarios. La tribu nómade que acepta de alguna manera la posibilidad de no acumular, porque en realidad estar ligero de equipaje es parte de su energía vital y por lo tanto no acumula, y como no acumula tampoco gasta energía en tener que proteger nada. Abel. Caín, el propietario. Caín, el sedentario. Caín, el que se queda, amontona y después termina gastando su vida en cuidar aquello que le ha sobrado, porque en el miedo de que se lo roben, buena parte de su tiempo, de su energía y de su vida se la lleva ese lugar de protección. De alguna manera uno podría pensar a los unitarios más caínes, ¿no? Pero la historia no es tan fácil, pero son valores generales. Uno debería hacer una especie de bruta quita de valores, tanto en federales como unitarios, para ponerlos de un lado o del otro. Pero sí, bien podría haber sido ese enfrentamiento, ¿no?
las dos maneras de mirar, y también, bueno, en el caso de los unitarios, más Caín en el sentido de más esperanzados en que los apruebe Dios Europa. Claro. ¿Y cuál te pareció el hecho más trágico de la historia argentina? Yo no sé, no sé si pensarlo como hecho. Digo, como hecho, todas las revoluciones, todas las revoluciones contra los gobiernos populares, es decir, todos han sido enfrentamientos muy, muy tremendos. Pero a mí dentro de eso siempre me ha parecido que hay algo, que lo tremendo de lo tremendo es quién lucha contra quién y quién lucha contra qué. Lo que siempre me ha parecido horroroso es comprobar que cada vez que el poder ha operado contra la voluntad popular, ese poder, de alguna manera, estaba movilizado por las clases altas, por esta aristocracia de la que hablábamos antes, pero lo tremendo, lo horroroso, es ver cómo cierto sector de las clases medias se han asociado con ese poder. Han aceptado la hipótesis de, si quiero parecerme a ellos, debo pensar como ellos. Si quiero llegar a ser como ellos, debo pensar como ellos. Y ver entonces cómo contra Irigoyen, por ejemplo, hubo una manifestación de una clase media naciente, porque en términos sociológicos la clase media en ese momento no tenía una manifestación tan clara. Y una clase media naciente, pero que de alguna manera uno mira en los diarios, ve las fotos, ve quiénes lucharon. Pasa nuevamente en el 55, pasa nuevamente en el 76. Hay como una especie de, bueno, que venga el orden. Bueno, con ellos no había robos en las calles. Esa sensación de unirse contra lo popular y después lo paradójico, lo patético, lo horroroso, lo trágico es terminar víctimas de ese... Claro. Que después termina victimizado por el poder económico que se instala. Siempre están los hijos rebeldes de esa clase que terminan luego reprimidos. Ha pasado en cada uno de los golpes que ha tenido la Argentina. A mí, de pensarlo, me parece siempre como, no sé, esa sensación horrorosa de ¿cuándo va a terminar esta condena, ¿no? Esa condena de aliarse con el que te va a destruir. Claro. ¿Con el tiempo cambió tu manera de ver, interpretar la historia? Nuestra historia. Bueno, a ver, cambió más cuando el cemento estaba fresco, digo, al principio, ¿no? Como cuando un paso sobre el otro iba pensando, después el cemento se fue secando. ¿Pero cuál sería? Bueno, me parece que cierta mirada de lo que hoy llamaríamos nacional y popular, y yo comencé mi militancia pre-70 en algo que ha desaparecido, que se llama la izquierda nacional. De allí empecé a militar luego, ya avanzado los 70, en el peronismo. Pero... Vos naciste en el año 46, ¿sí? O sea, sos un niño criado durante el primer gobierno de Perón. Y luego escribiste una obra que relata más o menos eso, Chau Mr. X. ¿Cuál es tu reflexión sobre ese momento de la historia argentina ahora? Controvertido, porque no puedo dejar de mirarlo desde los dos puntos de vista. Por un lado, cierto punto de vista objetivo, pensar lo que fue, el horror de ese golpe, qué pasó luego, en qué la mirada del adulto. La mirada del adulto. Y por el otro lado, la mirada del niño. Digo, vivir en una casa, por ejemplo, en la que el peronismo estaba mirado con mucha reserva. Claro. Pero también vivir situaciones tragicómicas. Siempre recuerdo en mi casa, mi madre, cuando yo empecé a militar en las cercanías del peronismo y luego en el peronismo, mi vieja me decía, vos peronista, vos sabés que tu padre estuvo preso en el peronismo. Entonces era como una cosa muy controvertida. Y un día, hablando con mi vieja, le digo, pero mamá, ¿cómo fue eso de papá? Y mi viejo
en realidad había estado detenido 3 o 4 días porque era la época del agiotismo. Mi viejo era comerciante y había hecho entrar unos camiones, era mayorista de papa, había hecho entrar unos camiones de papa sin que pasen por el mercado central, lo agarraron. Entonces, claro, mi viejo decía, eso es un atentado contra la libertad de comer. Claro. Pero no dejaba de ser un tipo que había vendido unos camiones de papa. A mí, digo, esa cosa, ¿no? De sentir por un lado la culpa en mi casa, porque no podía hacer como eran ellos, y por el otro lado entender que debía hacer de otra manera. La Argentina es un país de inmigrantes y exiliados a lo largo de su historia. Lejos de ahí, otra de tus obras, Sí. cuenta uno de esos momentos. ¿Es así? ¿Somos un país de inmigrantes y exiliados? Aclaro ante todo que es una obra que escribí con el querido Tito Cosa. Es una obra que había empezado a escribir Tito y nada, esas cosas que nos pasan a los dramaturgos. Por ahí se trabó, me llamó y me dijo, hagámosla entre los dos porque la vamos a destrabar y demás. Y yo metí mano en esa obra. No es una obra nacida de mi propia inspiración. Pero la reivindicá, digamos. Sí, absolutamente. Y pues viste que hay obras que uno dice, no, la hizo otro Mauricio, que ya no soy yo, ¿no? Bueno, me ha pasado, ahora me han propuesto dirigir en Uruguay y empecé a pensar en obras que me proponían y yo sentía eso. Son obras que ya no me pertenecen. Pero yendo a lejos de aquí, sí, efectivamente, hay algo en esa obra que es extraordinario, que es los emigrados, exiliados o simplemente porque se fueron, Sí. Que empiezan a perder el recuerdo claro de la Argentina y en un momento empiezan a decir, hay algo extraordinario que pertenece a Tito, le hago le hago los créditos correspondientes. Hablan del riachuelo pero se olvidan cómo se llama y le llaman el arroyuelo. Y entonces hablan mucho y dicen, ¿y cuándo íbamos? ¿Te acordás que íbamos al arroyuelo? Es empezar a perder la patria, empezar a perder la referencia. No perder el acento, porque uno sigue repitiéndose a uno mismo como argentino, pero en realidad aquello que recordás ya no es lo que recordabas. Otro texto muy conocido tuyo es Sacco Vanzetti. Es Mauricio, lo defiende. Bueno, también anduvo por ahí. Bueno. Anduvo alguien ahí en la matriz, pero ahora lo... Pero bueno, ¿cómo eran los anarquistas argentinos y la izquierda histórica, ¿no? Sacco Vanzetti. ¿Qué peso tuvo esa mirada del mundo en nuestra historia? Aquella mirada anarquista, socialista. Extraordinariamente poderosa. ¿Y por qué? ¿Qué pasó ahí? A ver, el anarquismo es el grado cero de la pureza política. Es decir, si uno tiene que pensar en términos de el non plus ultra de la pureza, luego después en la práctica somos humanos, pero en términos de pensamiento es eso. Hay algo en ese anarquismo, en la intransigencia de ese anarquismo, que consiguió cosas impensadas en tiempos impensadamente breves. La lucha de los anarquistas a principios de siglo, por ejemplo, y buena parte de ellos, si no todos en realidad, venían de Europa, traían esas ideas, italianos, catalanes, montenegrinos, ya venían con esas ideas. Lo que consigue es cambios sociales extraordinarios porque hacen un enfrentamiento intransigente frente a la patronal. La patronal, que estaba acostumbrada a presionar, a negociar, a dilatar, a estirar y a ganar, se encuentran de pronto con un lugar de una intransigencia absoluta. Yo he investigado un tema que nunca pude escribirlo y sin embargo es un tema precioso para hacer alguna vez una película. Los anarquistas, los anarquistas que trabajaban en las canteras de piedra en Tandil. Tienen una épica extraordinaria, de pronto se plantan, hacen una huelga que dura un año, traen a otros obreros de Europa para que los reemplacen y estos obreros son ganados por el pensamiento anarquista antes de llegar y cuando llegan se declaran en huelga también. Hay algo extraordinario y por supuesto ¿qué hacen? Consiguen efectivamente las condiciones que reclamaban. Hay algo de ese anarquismo
que es siempre imprescindible y hoy también sigue siendo imprescindible. Siempre necesitamos que algo esté parado en el non plus ultra, Miguel. Siempre necesitamos que algo esté parado en el grado cero. ¿Por qué? Porque si no, el grado cero se corre. Se corre al 3, se corre al 5, se corre al 50. Ese lugar que de alguna manera se para y dice, lo que merecemos es esto. Ahora vamos a ver qué conseguimos de lo que merecemos. Pero ese lo que merecemos es imprescindible. Si no, empezamos a pensar no en qué merecemos, sino qué podemos conseguir solamente. Esto es una degradación. ¿Y por qué incide tanto en la cultura argentina ese anarquismo? Bueno, en principio porque en términos culturales trae mucho, pero además... ¿Estás de acuerdo con lo que digo? Por supuesto que sí. Como que en otro país quizás no sentís Es eso. cierto, es cierto. A mí me ha pasado. A mí me ha pasado, por ejemplo, no sé, yo he trabajado mucho en Colombia, encontrarme con anarquistas colombianos que me conocían por Sacco y Vanzetti, justamente, pero que de alguna manera pertenecían como a una especie de segmento bastante más pequeño, más aislado, más singular, más raro, más extravagante, visto de algún punto de vista. Y acá no, acá hubo una instalación muy grande y sigue habiendo todavía, y hay una cultura. Pero por el otro lado, por cierto matiz heroico que toman justamente esas posiciones. Sacco y Vanzetti es el mito de la heroicidad frente a la muerte. Cuando se les propone, acepten la culpabilidad y se salvan. Y algunos mandamos presos, pero ustedes se salvan. Ese decir no, ese pararse frente al poder y decir, no, nosotros somos inocentes. Nos van a llevar a la silla eléctrica, nos van a matar y un día van a tener que pedir perdón. Morir para nosotros es transformarnos en una bandera. Es algo casi... Digo, es conmovedor, es perturbador y por el otro lado es una especie de ejemplo de lo que significa la defensa de las propias ideas. Por eso hablo del grado cero. Claro. ¿Cómo no íbamos a tomar, cómo no íbamos a adorar de alguna manera la presencia de ese pensamiento no solamente transformador, sino sacrificado, heroico, ¿no? Mártir. Y es decir que en esa heroicidad hay mucha moral también. Sí, definitivamente. Qué raro, ¿no? Esa mezcla de libertad que trae el anarquismo con la moral, ¿no? Sí, sí. Y una moral extraordinaria que, una vez más, podemos empezarlo a ver ahora justamente porque las investigaciones lo demuestran, las que lo llevan al grado sumo son las mujeres anarquistas. Porque las mujeres anarquistas, dentro de sus familias, siguen viviendo un lugar de necesidad de reivindicación de su lugar. Y entonces, a veces dicen, ustedes luchan por conseguir un lugar en el mundo y sin embargo nosotras, aquí adentro de la familia, no lo conseguimos. Y aparecen esas mujeres anarquistas, ese feminismo anarquista extraordinario, ni Dios, ni patrón, ni marido. Es el lugar de reivindicación de la libertad absoluta, que es la libertad de la libertad. ¿Y cuál vos fijás ahí como el inicio de la trayectoria de la mujer en la historia o siempre estuvo la mujer en la historia argentina? ¿Cómo hablarías de la Argentina y la mujer? Bueno, ha estado, digo, qué sé yo, están las historias, yo no soy un experto en historia y no recordaría nombres, pero las mujeres de los caudillos que luchan junto a ellos, por ejemplo, y que de alguna manera a veces adelante de ellos han estado presentes, siempre ha estado presente la mujer. Pero me parece que la manifestación más espectacular viene en el anarquismo. Justamente porque el anarquismo de alguna manera también empodera a seres en las calles. Permite crear tribuna y permite crear un lugar de discusión. Y valoriza el debate. Es extraordinario esto, valoriza la polémica. Hay mujeres anarquistas que han pasado a la historia justamente como grandes polemistas. Mujeres que recorrían la Argentina desafiando, uno de los desafíos clásicos, por ejemplo, era desafiar al cura de un pueblo a discutir la existencia de Dios.
ese lugar, pararse en la plaza pública y decir, Tremendo. ¿se animan a discutirlo? ¿Ustedes son capaces de discutir con nosotros? Eso crea un lugar hasta ese momento impensado, justamente porque lo que crea es lo que nosotros pensamos. Es cierto, es realidad y tenemos argumentos para discutirlo. Que además sean las mujeres, justamente las polemistas, no había hombres naturalmente, pero que haya mujeres polemistas, las convierte en ese momento en seres extraordinarios. Extraordinarios en el sentido más literal de la palabra, mucho más allá de lo ordinario. Por eso digo, sí, ese momento es el momento de mayor visibilidad y espectacularidad de esa presencia. Muchas gracias, Mauricio. Extraordinario. Gracias.